Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladin. Recientemente hemos visto en las noticias los disturbios sociales que están aconteciendo en los Estados Unidos debido a la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía. Esto ha suscitado esos disturbios que se han generalizado en la mayoría de las ciudades del país y también ha habido acusaciones de racismo en todo este proceder. Hoy estaremos viendo el racismo desde una perspectiva bíblica y tenemos a Sugel y a Salvador con nosotros. ¿Qué opinan ustedes de eso que está ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, realmente es una situación triste, vergonzosa. Yo creo que un creyente, ante lo que le pasó a este ciudadano norteamericano, debe sentirse indignado. Y pienso de verdad, Eduardo y Salvador, que no sentir indignación sería mostrar que hay algo que no está funcionando bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Por supuesto, de ahí a tomar la justicia en nuestras propias manos, hay un trecho. Y yo creo que cuando eso ocurre, nosotros estamos violando lo que la palabra de Dios enseña, porque Dios ha dado magistrados, dice en Romanos 13, para que puedan castigar el mal. Entonces, cuando nosotros violamos el Estado de Derecho, convertimos la nación en una anarquía. Y yo creo que eso es lo que está pasando en muchos estados de Estados Unidos. O sea, entiendo la indignación, de verdad que entiendo la indignación, pero también debemos condenar la manera como se está protestando en muchos lugares. Yo creo que el tema es complejo, no es algo simple. Podemos simplemente evaluar la situación como si fuera un asunto uniforme y a veces los medios de comunicación tratan de presentarlo de esa forma. Pero la realidad es que hay múltiples propósitos y motivaciones en las cosas que están ocurriendo. Hay personas correctamente indignadas, manifestándose, haciendo uso de esa libertad de expresión que tienen. Pero al mismo tiempo también hay otras motivaciones, personas que lo que quieren es simplemente promover su socialismo. Hay personas que lo que quieren es deshacerse del presidente de los Estados Unidos, de ese sistema de gobierno. Hay un montón de situaciones que pueden estar ocurriendo tras bastidores y nosotros no necesariamente vamos a estar de acuerdo con todas ellas. Hay una expresión, como decía, con la que estamos de acuerdo de protesta, pero hay otras manifestaciones y propósitos de las manifestaciones con las que nosotros no compartimos y aún uno percibe, huele mucha hipocresía entre las cosas que ocurren, porque esas mismas personas socialistas que están en contra de ese odio racial, al mismo tiempo no tienen ningún problema en que mueran en países socialistas por hambre muchísimas personas, incluyendo personas de color negra. Entonces, eso es hipocresía, al mismo tiempo que tampoco tienen ningún problema, muchos de ellos, en que mueran bebés de color. Entonces, ¿cuál es realmente la motivación, lo que hay detrás? Por eso decía, el tema es complejo, no es sencillo de abordar. Es una nación muy dividida y con propósitos ulteriores que se manifiestan de diversas maneras. Y es triste ver que se tome el argumento del racismo para causar todos esos disturbios. Por eso es muy importante que hoy presentemos qué enseñan las Escrituras acerca del racismo. El diccionario define el racismo como la superioridad de una raza sobre otra. Aquí se está acusando a que esos policías que son blancos maltrataron a esta persona de ascendencia de origen afroamericano. De ahí vienen muchos de los problemas y esto del racismo, estas luchas tienen años. Recuerden cómo Hitler proclamaba la superioridad de la raza aria sobre otras razas y esto ha sido un tema de mucho debate. La pregunta es, ¿qué presenta la Biblia? A mí me gustaría que desde el origen del hombre ustedes nos expliquen cuál ha sido el desarrollo en las Escrituras de lo que enseña la palabra, ¿verdad?, acerca de esto. Hay un hombre
perdón, superior a otro en ese sentido? ¿Hay una raza superior a otra raza? Mira, antes de entrar en ese tema, permíteme volver atrás al caso de lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque la verdad es que ahora mismo, mientras estamos grabando este programa, hay disturbios. Entonces, yo creo que no podemos dejar de lado ese caso tan rápidamente. Yo me pregunto, aquí ha habido violencia policial, ha habido abuso de autoridad, pero cuando hablamos del racismo y conectamos esa violencia y ese abuso con el color de la piel, nosotros debemos declarar abiertamente y claramente que debemos sentir la misma indignación si hubiera sido un blanco, si hubiera sido un amarillo, si hubiera sido cualquier ser humano. Es que no importa quién sea, o sea, nuestra indignación no es porque la persona era afroamericana. Definitivamente, yo creo que en Estados Unidos hay una profunda división racial que no se resolvió con la guerra civil americana del siglo XIX. Yo creo que esa división racial continúa, pero yo creo que es importante que nosotros como cristianos ataquemos todo tipo de racismo. O sea, no es simplemente el racismo del blanco contra el negro, es el racismo de cualquier raza contra otra, no importa de qué color sea la piel. Que puede ser del negro contra el blanco y puede ser la misma que están padeciendo latinos en Estados Unidos o la que puede ocurrir en países de Latinoamérica cuando entre dos naciones vecinas hay también inconvenientes. O sea, esto es más común de lo que la gente quisiera admitir. Lamentablemente, cuando se habla de racismo, es muy fácil poner el dedo acusador en contra del otro. Lo que debe ocurrir con mayor frecuencia es que podamos cada uno de nosotros vernos a nosotros mismos y ver dónde nosotros podemos ser parte del problema. Y por otro lado, es un problema que no se soluciona simplemente con protestas, es un problema que no se soluciona con medidas políticas. Un cambio de gobierno no va a solucionar el problema del racismo. Eso es un problema espiritual. El hombre necesita ver las cosas a través de los ojos de Dios para poder ver al hombre como Dios lo ve. Y eso es lo que va a evitar ese tipo de excesos. Y sería muy triste, Salvador y Eduardo, que alguien viera este programa y al final diga, sí, esto que pasó con esta persona, esto es indignante, y no apuntemos el dedo acusador contra nosotros mismos. Porque el mismo principio que lleva a un blanco a rechazar a una persona de color es el mismo principio que lleva a una persona inteligente a rechazar a una persona no educada, o a un rico a rechazar a un pobre, o a un pobre a rechazar al rico simplemente porque es rico. O sea, a una persona a rechazar a otra porque no le gusta su figura, porque la encuentra fea. O sea, cuando nosotros quitamos de en medio, y ahí entramos ahora en tu pregunta, Eduardo, el hecho de que fuimos creados a la imagen de Dios, ya cualquier tipo de rechazo al otro es un rechazo a la imagen de Dios que se encuentra en él. O sea, alguien decía que ni siquiera para darle brillo el hombre debe ser tratado como un par de botas, no importa quién sea. Entonces, en ese sentido, tenemos, como tú decías, comencemos desde el principio, y el principio es que Dios creó al hombre a su imagen, dice en el libro de Génesis, a imagen de Dios lo creó. Eso quiere decir que todos los seres humanos llevamos en nosotros la imagen de Dios, aunque distorsionada por el pecado. Pero esa distorsión de la imagen de Dios está en todas las razas. Por lo tanto, no puede haber una superior a la otra, porque todos somos pecadores. Entonces, esa imagen está en los afroamericanos, en los blancos, en los asiáticos, en todo el mundo. Y eso es importante que lo entendamos a la luz de lo que estamos viendo. Y que todos tenemos esa imagen corrompida, fruto de la caída. Pero para muchas personas esto puede sonar como algo raro. ¿Cómo Dios nos crea y qué es eso de la caída? ¿Qué tú nos podrías decir, Salvador? Bueno, Dios es el creador de la humanidad y lo hizo primero creando a Adán y a Eva, de donde sale el resto de la humanidad. Y como bien decían, ahí derivado de la imagen de Dios en Adán y Eva, nosotros todos en este mundo nacemos siendo representantes de Dios por tener la imagen de Dios.
por causa del pecado y lo que se nos narra en Génesis capítulo 3, la introducción del pecado en el mundo, ciertamente hay una distorsión de la buena representación que el hombre puede ser de Dios. No en el sentido de que somos dioses, sino en el sentido de que tenemos cualidades que reflejan el carácter de Dios. El hecho de que somos primero entes pensantes, que tenemos conciencia, el poder discernir entre el bien y el mal, el poder mostrar bondad, el poder mostrar justicia, esas son cosas que reflejan el carácter de Dios en el hombre. De manera que nosotros hablar de las distinciones o destacar las distinciones físicas entre los hombres como para tratar a unos de una forma y a otros de otra es completamente incorrecto. Lo que debe dominar en cómo nosotros vemos al resto de la humanidad es que están hechos a la misma imagen de Dios. En este punto, muchas personas se estarán preguntando, si venimos de Adán y Eva, quienes fueron nuestros primeros padres, ¿qué explicación da la Biblia para las diferentes razas? Mira, la Biblia no explica eso. Nosotros podemos sacar deducciones, pero la Biblia no lo explica. Ahora, el punto aquí es que si no partimos de la premisa de que Dios creó al hombre a su imagen, nosotros no tenemos ninguna razón ontológica, y voy a explicar eso ahora, para atacar el racismo. La palabra ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser. Entonces, cuando yo hablo de una razón ontológica, me refiero a que no es simplemente algo aprendido, no es simplemente algo cultural o ético porque nos parece que es lo mejor. Es que cuando partimos de la premisa de que Dios creó al hombre a su imagen, nosotros tenemos una razón ontológica, o sea, una razón del ser del hombre, del ser humano, que nos debe llevar a rechazar el racismo. Si tú quitas la doctrina de la creación, entonces ya no hay razón para yo decir que todos los hombres somos iguales. Todos los hombres somos iguales porque fuimos creados a la imagen de Dios. Ahora, Dios pudo haber puesto en Adán y Eva el germen de todas las razas, precisamente para que haya un crisol de razas, porque Dios es creativo y Dios no crea clones. Dios quiere que al final de los tiempos el Señor Jesucristo reciba alabanza de toda tribu, pueblo, lengua, nación, raza, etnia. Entonces, en esa variedad se refleja mayormente la gloria de Dios. Y nosotros debemos verlo de esa manera, porque es glorioso ver las diferentes razas como una complejidad, un tapiz complejo que todos juntos reflejamos en una forma más plena la imagen de Dios, en una forma más plena que si solo hubiera una raza. Así que hay una razón gloriosa de por qué Dios hizo tantas razas en vez de una sola. Ok, ahora, debemos... Lo que no es verdad, lo que no es cierto, es que el origen de las razas, de algunas razas, no fue por la maldición de Dios sobre uno de los hijos de Noé, Cam, ni su hijo Canaán. O sea, no es, algunos piensan que ahí fue que surgieron las personas de color. Pero eso es totalmente ajeno a lo que realmente es la interpretación de ese texto. De hecho, Sugel decía muy bien, o sea, en Adán y Eva tenían que estar lo que permitiera el origen de todas las razas. Y ciertamente en diferentes lugares, regiones del mundo, se adquieren rasgos característicos y hay cambios que ocurren en segmentos sociales, de tribus, grupos étnicos, por diferentes razones. Pero en la esencia misma en sí hay un origen único, no solo en Adán, sino también aún en Noé, después de donde se derivó todo el origen de la raza humana luego del diluvio. Dios entonces, si tenemos que ver la razón del origen de todas las razas, tenemos que verlo en Dios. Dios está ahí. Y es interesante, o sea, cuando una persona de un color se casa con otra persona de otro color, podemos ver los hijos. Normalmente el rango de los colores de los hijos que salen están entre los colores de los padres y es sumamente interesante. Y por eso algunos sugieren que el color de Adán no necesariamente iba a ser el color de Eva. Eso es especulación, pero genéticamente hablando,
lo que sale del color de los padres normalmente guarda alguna relación. Y eso es interesantísimo. Entonces, yo veo a Dios desplegando esto. Ahora, al hacer este reconocimiento, yo no quiero negar el hecho de que cada grupo étnico, cada raza puede tener rasgos característicos particulares. Si a mí me dejan escoger un equipo de corredores de larga distancia, yo voy a escoger los africanos, porque son mejores. Eso no significa que los otros tengan una debilidad moral, sencillamente que en eso son mejores. Reconocer la superioridad en un aspecto de otro, de un grupo, no es racismo, no es un prejuicio. También hay que juzgar con justo juicio. Y en ese sentido, los dominicanos cojeamos de ciertas cosas, por más que amemos a los dominicanos. Pero somos buenos beisbolistas, entonces en algunas cosas somos superiores. Pero inteligencia beisbolística. Exacto. Sin embargo, eso tampoco nos hace superiores, como tú decías. De hecho, mira, cuando nosotros tratamos a una raza superior a otra, ya tenemos que entrar de nuevo en la imagen de Dios y entonces redefinir qué yo entiendo por ser humano. Porque si una raza es superior, eso quiere decir que la otra es inferior y subhumana. O sea, yo estoy equiparando esta raza inferior a los animales. Tal vez una persona racista no lo ve de esa forma, porque no está viendo la implicación de su creencia. Pero Dios hizo animales y a seres humanos. Entonces, si una persona no es un ser humano en todo el sentido de la palabra, creado a imagen de Dios, con valía por el hecho de ser humano, entonces, ¿qué es? ¿Es subhumano? ¿Pertenece a la raza animal? ¿Qué vamos a pensar? De hecho, los mormones, yo no sé cómo es que ahora hay mormones que son de la raza afroamericana o son de color, pero los mormones en un tiempo creyeron que los negros no tenían alma. Entonces estaban equiparando a las personas de color con los animales. Y eso es perverso, eso es aborrecible, eso es pecaminoso. Nosotros tenemos que ser muy claros en que el racismo es un pecado. Pero yo creo que es un pecado que si todos lo miramos, nos miramos en el corazón, puede ser que descubramos rasgos de racismos aquí o allá en diferentes aspectos, como yo decía al principio. O sea, cuando yo rechazo a un ser humano, cualquiera que sea, por alguna razón, cualquiera, ya yo estoy siendo racista. Hasta aquí hemos visto que todos nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, que esa imagen fue desfigurada, fruto del pecado, y que no podemos menospreciar a ninguna raza. Todos los hombres somos portadores de esa imagen de Dios, pero a través de los tiempos ha habido inclusive personas cristianas que han considerado a las personas de color, a los afroamericanos, como inferiores, y por eso vino la esclavitud. Pero yo quiero que ustedes me contesten esa pregunta en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. El racismo, una perspectiva bíblica, es el tema que estamos tratando en el programa de hoy. En el segmento anterior vimos cómo todos nosotros somos creados a la imagen de Dios, por lo tanto no podemos menospreciar a nadie. Y la pregunta que dejamos pendiente fue que aún hay grupos cristianos que están conscientes que el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero tenían esclavos en sus plantaciones, como sucedió en el sur de los Estados Unidos. ¿Qué respuesta ustedes tienen a este planteamiento? Yo creo que ese es un problema complejo y creo que debemos verlo. Te voy a dar solo encabezados. En primer lugar, yo creo que tenemos que tener cuidado de no llamarle cristiano a cualquiera que profese ser cristiano. La Biblia dice claramente que hay personas que son cristianos falsos, o sea que dicen ser creyentes y no lo son. En segundo lugar, yo creo que en todas las épocas la iglesia ha tenido puntos ciegos, porque nosotros somos parte de la cultura en la que nos desenvolvemos. Pero cuando la iglesia, por puntos ciegos, comete pecados de este tipo, en el racismo decimos que es un pecado, no lo hacen por ser cristianos, sino a pesar de que lo son. O sea, no están tomando en cuenta
ciertos aspectos de la misma fe que profesan. O, en otras palabras, no están conectando los puntos. Por ejemplo, Santiago dice en el capítulo 2 de su carta que nuestra fe debe ser sin acepción de personas. ¿Por qué Santiago dice eso? Bueno, porque en el primer siglo, aparentemente, algunas iglesias estaban haciendo acepción de personas, estaban tratando mejor al rico que al pobre. Pero cuando en una iglesia se trata mejor a un rico que a un pobre, no, eso no ocurre porque somos cristianos, eso ocurre a pesar de ser cristianos, porque no estamos conectando los puntos. Entonces es importante que entendamos que todos tenemos puntos ciegos. Ahora bien, si bien es cierto que eso pasó en los Estados Unidos, al mismo tiempo también es cierto históricamente que fueron cristianos los que lucharon en contra de la esclavitud, como William Wilberforce en Inglaterra, por ejemplo, y fue por la acción de cristianos que finalmente la esclavitud fue abolida. Entonces, tenemos que ver el cuadro completo y no solamente una parte. Ok. En el segmento anterior hablábamos no solo de que el hombre había sido creado a la imagen de Dios, sino que esa imagen fue desfigurada, ¿verdad?, por el pecado de nuestros primeros padres. ¿Qué tanto nos desfiguró esa imagen, Salvador, que cometemos actos tan inhumanos con otras personas? El pecado nos hace actuar de manera irracional. El pecado nos torna idólatras. El pecado nos hace ver cosas, amar cosas que Dios aborrece. Y eso incluye lo que es nuestra relación con nuestros semejantes. Pensar realmente en el tema de la esclavitud que estaban mencionando. O sea, nosotros vemos en el Nuevo Testamento cartas donde hay directrices a cómo aquellos que eran siervos debían comportarse y cómo aquellos que eran amos debían comportarse. Y estaban en las iglesias. O sea, ¿qué pensamos acerca de eso? Bueno, el evangelio penetra a la sociedad y empieza a producir estos cambios. Pero esa sociedad no estaba preparada para entender todas las cosas que están ocurriendo en el día de hoy, sino que Dios fue dando su revelación progresivamente hasta nosotros tener más luz. Sin embargo, la mayor luz que nosotros tenemos no ha eliminado el problema, porque el problema es un problema del hombre, es un problema interno, es un problema del corazón. Durante la época de la Guerra Civil Norteamericana, nosotros encontramos muy buenos creyentes en los ejércitos del sur, en los lugares del sur, y que tenían esclavos. O sea, ¿cómo explicamos esto? Bueno, hay ese punto ciego del que Jesús habla. Y el pecado distorsiona muchas cosas y nuestra visión acerca de cómo debemos ver a nuestros semejantes. Alguien me daba una información ayer, hablando de otra cosa. Alguien tenía una entrevista de trabajo, y en una entrevista de trabajo que era con una compañía de seguros en los Estados Unidos. Y esta compañía de seguros resulta que comenzó en los años 1800 y tanto. Y una de las cosas que ellos hacían era sacar seguros para que los amos tuvieran el seguro para los esclavos, por si acaso pasaba algo. O sea, pensemos en eso. Ahora, esa misma compañía tiene que tener un montón de políticas en contra del racismo ahora mismo escritas en sus estatutos. Pero en el pasado, el origen mismo está relacionado con la esclavitud. O sea, ese es el tipo de cosas que arrastramos, éticamente hablando, y son por causa del pecado. Y hoy mismo, no es cierto que nosotros vemos todas las cosas con claridad, si no el mundo no estuviera tan convulso como está. Nosotros aprobamos cosas que Dios condena y condenamos cosas que Dios aprueba. Y en ese aspecto, el pecado es lo que trae este tipo de consecuencias. Por eso creo que no debemos ser simplistas a la hora de nosotros tratar problemas como el racismo, ni debemos simplemente estar lanzando el dedo acusador hacia otros. Hay muchas cosas que ocurren en nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestros contextos de pueblos donde vivimos, en nuestros propios países. Y eso es algo con lo que tenemos que seguir luchando como cristianos y orar por eso. De hecho, decíamos, perdón, Eduardo, al principio que la Guerra Civil Americana terminó, Abraham Lincoln firmó el Acta de Emancipación, creo que el 1 de enero de 1862, 63, no recuerdo ahora. Sin embargo, eso no terminó con el problema, porque es lo que dice Salvador, el problema está en el corazón. De hecho, tú mencionabas, Salvador, que hay personas que lucharon en el Ejército del Sur y tenían esclavos.
Y hay personas que lucharon en el Ejército del Sur que no estaban de acuerdo con la esclavitud porque estaban luchando por otro problema. Estaban luchando porque tenían el temor de que el gobierno de Estados Unidos se volviera tan opresivo y tuviera tal poder y tal control que al final la parte más secularizada de los Estados Unidos impusiera sus valores en todos los estados. Y cuando uno ve el desarrollo de la historia, uno se da cuenta que algunos de ellos tenían razón, lamentablemente, en ese aspecto. O sea que, como decimos, hemos dicho varias veces en este programa, este es un tema complejo y no podemos ser simplistas ni al analizar el problema, ni al analizar eventos de la historia como la Guerra Civil de Secesión o la Guerra Civil Americana, porque varios elementos convergen en la misma historia. Ahora, uno de los graves inconvenientes con este tema del racismo, el prejuicio, es que es muy fácil nosotros meter en un mismo paquete, en un mismo grupo a todo el mundo y evaluarlo de esa forma. O sea, imagínense que alguien está entrevistando para ofrecer un trabajo y esa persona ha escuchado que el dominicano es muy perezoso, por poner un ejemplo. El dominicano es laborioso en muchísimos contextos, pero imagínense que ha escuchado esa noticia. Y él entrevista a varias personas, entre ellos varios dominicanos. Es prejuicio poder, al hacer las entrevistas, concluir que mejor le va a dar el trabajo a aquellos que no son dominicanos por esa causa. Porque no necesariamente los entrevistados adolecen del mismo problema. Pero es así que ocurren muchas cosas, que unos policías pueden juzgar a alguien de color por todo lo que ha acontecido, aún hasta con las mismas cosas que él ha lidiado con gente de color. Y eso es incorrecto, porque no necesariamente todos entran dentro del mismo paquete. No todos los que son de color causan los mismos problemas. De hecho, algunos son excelentes ciudadanos y hacen excelentes aportes a la sociedad. Pero el punto es que tendemos a caer en prejuicios. Tendemos a caer en evaluar el grupo completo por lo que hacen un segmento de ese grupo. Todos nosotros, como ustedes nos han dicho, hemos sido creados a la imagen de Dios. Esa imagen fue desfigurada por el pecado, pero realmente hay personas que tienen luchas en este sentido porque vienen, como todos nosotros, con esa imagen desfigurada hasta que Cristo hace una obra en nuestras vidas. Nuestra identidad no es ser hombre, mujer, americano, africano, asiático. Nuestra nueva identidad es como cristianos. Somos ahora hijos de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué enseña la Escritura acerca de ser uno solo en Cristo? Porque para entender esto del racismo, para las personas que vienen con prejuicios por su propia formación, tienen que quitarse esa vieja manera de pensar y entender lo que nosotros somos ahora en Cristo. ¿Qué ustedes nos dirían? Cuando leemos el Nuevo Testamento, tomando en cuenta el ambiente sociopolítico que se vivía en el primer siglo, vamos a entender que el Nuevo Testamento ataca fuertemente un problema que era real en su época. O sea, los romanos se sentían superiores por ser ciudadanos romanos y menospreciaban a los griegos. Los libres menospreciaban a los esclavos. Los judíos menospreciaban a los gentiles. Y de repente Pablo escribe una carta, como la carta a los Efesios, y dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación para que todos juntos, como un solo cuerpo y como un solo hombre, le rindamos tributo al mismo Señor y Salvador, al Señor Jesucristo. O escribe en Gálatas, capítulo 3, y dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. O sea, lo que Pablo está haciendo en Gálatas capítulo 3 no es diciendo que no haya diferencia biológica entre un hombre y una mujer, o que no hayan diferencias raciales, no de superioridad, sino diferencias. O sea, hay razas que tienen ciertas características, hay razas que tienen otras. Lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio relativiza todo eso, porque ahora
Cristo es el Salvador de todos, los que creen en Él, obviamente. Y por lo tanto ahora todos somos uno en Cristo. Lo que tú seas en cuanto a tu sexo, lo que tú seas en cuanto a tu raza, ya no tiene la menor importancia. Nunca la ha tenido, pero en Cristo menos, porque ahora todos somos uno en Él. Y añade a eso, ¿cómo será la adoración celestial? Que es lo que encontramos nosotros en Apocalipsis como una descripción de lo que es el cumplimiento del plan de Dios, que es lo que Dios quiere que ocurra finalmente, que todos adoren juntos en su presencia. Y habrá personas de toda la tribu, lengua y nación, de todas las razas, estaremos unidos allí. Entonces, debe haber aquí en la tierra una representación de ese deseo divino. Yo no tengo problemas en que haya en algunos contextos una iglesia coreana que se levante en alguna ciudad de un país, porque ellos se sienten a gusto y se reúnen, están fuera de su país, bien. Pero el deseo de toda iglesia debe ser tener una iglesia lo más cosmopolita posible. No siempre será así, porque no todas las ciudades son cosmopolitas, pero mientras más cosmopolita, mientras más variedad, mayor representación de lo que hace la gracia de Dios en su pueblo. De hecho, lo que Pablo demuestra en la carta a los Efesios es que la razón primaria por la que nosotros fuimos salvados es para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Esa es la razón primordial. Y luego en el capítulo 2 dice que esa gracia recibe una alabanza mucho más rica cuando la iglesia está compuesta por diferentes grupos, porque esa unidad de ricos y pobres, blancos y negros y asiáticos, esclavos y libres, judíos y gentiles, eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo una iglesia donde solamente hay blancos, rubios, de ojos azules, y otra iglesia donde solo hay afroamericanos, y otra iglesia donde solo hay coreanos, hay algo que se está perdiendo para poder mostrar la obra de la gracia de Dios, porque un club social puede hacer eso. Un club social une personas más o menos uniformes, ¿verdad? Si es un club donde todos juegan golf, o donde todos juegan tenis, o donde todos tienen cierta posición económica, eso lo puede hacer el hombre, generar el hombre. Lo que el hombre no puede hacer es una iglesia como la que describe el Nuevo Testamento, donde personas diferentes se aman en Cristo y se ven iguales en Cristo. Eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Y de verdad me emociona hablar de ese tema, porque pienso en la gloria de Dios vista en ese tapiz tan variado. Una gloria que no se vería igual si todos fuéramos iguales. Y cuando menospreciamos a nuestros semejantes, ¿verdad? Estamos también menospreciando esa obra de Cristo que vino, como ustedes han dicho, a salvar a todo tipo de personas. Debemos entender el pecado que estamos cometiendo cada vez que menospreciamos a otros seres humanos. ¿Hay alguna otra perspectiva bíblica, teológica, que ustedes nos quieran dar en relación al racismo? Bueno, yo me gustaría mencionar este aspecto, y es la misión de la iglesia. Sujel acaba de hablar de la descripción de la iglesia, pero ¿cómo se forma la iglesia? Nosotros tenemos la misión de hacer discípulos, y para eso debemos ir a todas las naciones. Eso no tiene consideración de raza. Nosotros debemos amar, buscar personas de todo tipo de raza, porque queremos que conozcan la gracia de Dios, queremos que se salven. La solución al problema racial, por eso decimos, está en el corazón. Algunas personas piensan que tristemente hay protestas que tienen razón de ser, como decíamos al principio. Estas protestas, lo que sea pacífico, tiene una razón de ser por todo lo que ha venido ocurriendo históricamente. Pero lo que va a solucionar el problema no es que un grupo de blancos le pidan perdón a la sociedad negra. Eso no va a solucionar el problema. Es Cristo en el corazón trayendo su poder para que nosotros vivamos conforme a la gracia de Dios. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, como iglesia cumplimos nuestra misión, lo que lanzamos la red de Dios, y Dios la llena con personas de todo tipo de personas, de tribu, lengua, raza, color, etc. Yo creo, Eduardo, y Salvador, que aquí
Un aspecto importante que no debemos dejar de mencionar es Babel y Pentecostés. En Babel, Dios confundió las lenguas y Dios creó las naciones. Era parte del plan original de Dios que hubiera naciones. Cuando hoy se habla de un gobierno mundial, de eliminar las fronteras, eso no es bíblico. Dios quiere que haya naciones y que haya variedad en ese aspecto. Pero ¿qué hace Pentecostés? Pentecostés revierte la maldición de Babel al unificar a todo el mundo alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Y precisamente por eso es que dice que todos comenzaron a hablar las maravillas de Dios en lenguas, porque era como revertir Babel, en cierto modo. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando vemos el tema del racismo a la luz de Pentecostés, nos damos cuenta que es una barbaridad que personas que digan ser cristianas al mismo tiempo no puedan ver la pecaminosidad del racismo. Porque yo puedo luchar con el racismo como lucho con el orgullo, como lucho con el egoísmo, pero debo identificarlo como un pecado contra el cual yo debo luchar, no como algo normal. Yo recuerdo, estaba en una conferencia y uno de los expositores, voy a reservarme su nombre, pero él dice, yo entré en contacto con el racismo por primera vez en mi clase de escuela dominical. Yo tenía como 6 años y de repente mi padre me dio 25 centavos para yo ponerlo en la caja de ofrenda. Y yo como niño al fin me metí los 25 centavos en la boca. Y la maestra reaccionó y le dijo, sácate esa moneda de la boca. ¿Tú no sabes que pudo haber sido tocada por un negro? Y cuando yo vi aquello, para mí fue espantoso. Pero lo más espantoso es que él mismo cuenta que unos minutos después estaban todos cantando en el aula, Cristo ama a los niñitos, todos son iguales para él. Ahí es que uno ve cómo uno puede tener tal cortedad de vista que no se da cuenta que la fe que está profesando es completamente incongruente con esto que está cantando. Cristo ama a los niñitos, todos son iguales para él, blanco, negro, rubio, amarillo. Cristo ama a todos sus hijos, no importa qué y raza. puede pasar en nuestros hogares, Sujel, puede pasar en nuestros hogares, en donde enseñemos indirectamente y a veces hasta sin darnos cuenta ciertas cosas, ciertas prácticas, y los hijos lo ven, no por instrucción, sino por ejemplo. Así es. Lo que nos queda por ver ahora, luego de analizar lo que la Biblia enseña acerca del racismo, cómo somos creados a la imagen de Dios, cómo esa imagen de Dios fue desfigurada por el pecado, cómo en Cristo somos nuevas criaturas y somos uno, cómo Dios odia ese pecado de la acepción de personas, cómo Cristo vino a morir por todos su pueblo. Ahora lo que yo quiero que desarrollemos es, en el próximo segmento, para no interrumpir a nadie, cómo podemos crecer en nuestro amor por todos nuestros semejantes. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior preguntamos cómo nosotros podemos eliminar el racismo de nuestras vidas. ¿Qué pasos debemos dar para trabajar con esto? ¿Qué ustedes nos dirían? Bueno, nosotros como decíamos, estamos llamados a cumplir la misión de la iglesia, y parte de la iglesia es predicar el evangelio. Nosotros creemos que si es un problema del corazón, solo Dios puede solucionar el problema del corazón y desarraigar los pecados que estamos cometiendo. Y a veces traemos trasfondos de prácticas que son costumbres, en manera que quizás, como por ejemplo, unos ciudadanos de un país tratan a los ciudadanos de otro por el color de su piel, por ejemplo. Eso es un problema. Nosotros como dominicanos, ¿cómo tratamos a nuestros vecinos, los haitianos? Para mí un gran privilegio es poder nosotros en nuestra congregación tener haitianos que sean miembros de nuestra iglesia. Para mí es un gozo enorme yo poder tener a la persona que trabaja conmigo como jardinero y verlo visitando la iglesia y llamarnos en estos días para preguntar cómo nosotros estábamos. Y hablaba con mi esposa y las palabras suyas de cómo está mi pastor. Eso para mí me llena de gozo, porque tenemos que cultivar una mejor relación.
y no debe ser en base a su nacionalidad ni el color lo que debe primar. Ahora, es el Evangelio lo que nos va a mostrar dónde estamos haciendo las cosas bien y dónde estamos haciendo las cosas mal. Y si hacemos las cosas mal, el llamado de Dios es al arrepentimiento. ¿Pero para qué? Para perdonarnos. Reconocemos nuestros pecados y quizás vengan personas particulares a nuestra mente con las que hemos tenido prejuicio, con las que no hemos evaluado correctamente, que no las hemos visto como la imagen de Dios que son, y arrepentirnos y pedir a Dios que nos perdone. Y a veces tenemos que pedir a las personas que nos perdonen por pecados que hemos cometido en ese orden. Pero la solución es la gracia de Dios, es el Evangelio que nos transforma de adentro hacia afuera, que no hay discurso político que pueda lograrlo. Es bueno destacar que en Cristo somos nuevas criaturas, tenemos el poder para decirle no al pecado y las tentaciones, pero tenemos hábitos, formas de pensar que venimos arrastrando de nuestra formación. Por eso lo que tú dices es tan importante, llenar nuestra mente con el Evangelio, llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso aquí estamos enseñando los principios bíblicos para tener una perspectiva de lo que dice la palabra de Dios en relación al racismo, para que podamos despojarnos de esos viejos hábitos, de esas viejas maneras de pensar y renovarnos con la palabra y vestirnos de nuevos hábitos. Una de nuestras responsabilidades como pastores es predicar todo el consejo de Dios, dice Pablo. Y tú acabas de decir, citando Romanos 12, que nosotros debemos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros llegamos al Evangelio con muchas áreas oscuras en nuestra propia mente, distorsiones en nuestra forma de pensar. ¿Qué debemos hacer los pastores? Predicar fielmente la Escritura y ayudar a los hermanos en la iglesia a unir los puntos, porque a veces predicamos de la imagen de Dios en el hombre, pero hay personas que no son capaces de unir los puntos para darse cuenta de las implicaciones que tiene esa doctrina. Entonces, nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos mientras nosotros mismos nos estamos renovando, porque el hecho de ser pastores no nos hace perfectos. Nosotros también tenemos puntos ciegos y tenemos que aprender a aplicarnos la palabra primero a nuestro propio corazón. Mencionaba Salvador en otro momento que estábamos hablando fuera de cámara, el hecho de que el Evangelio produce arrepentimiento. Y una de las cosas de la que debemos arrepentirnos es si podemos percibir en nuestro corazón rasgos de racismo o de discriminación de cualquier tipo, debemos arrepentirnos de ello y pedirle al Señor que renueve nuestra mente en ese aspecto. Y no solamente que renueve nuestra mente, que nosotros podamos instruir a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a las personas que están alrededor de nosotros, con los cuales tenemos un área de influencia en relación a estos principios, para que ellos también sean transformados, no solamente por lo que nosotros les decimos, sino también por nuestro ejemplo. ¿Y qué ustedes me dicen de mostrar ese amor en la vida de la iglesia? ¿De qué manera práctica podemos hacerlo? Se cae por su propio peso. Nosotros, Primera de Juan capítulo 4, por ejemplo, nos llama a una muestra de amor hacia los demás porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 2, capítulo 3, es imitar a Jesús y es aún amar a aquellos que Cristo amó a la mujer samaritana y vemos en el mismo texto que judíos y samaritanos no se llevaban y Cristo no tuvo ningún problema con hablar con esta mujer samaritana y es nosotros aún cultivar esa relación en la iglesia. Si Dios nos une en la iglesia, cultivar esa relación entre los hermanos en la iglesia que incluya a una persona de otras razas es parte del llamado que Dios nos hace y amar en términos prácticos, no de palabra ni de lengua como dice Juan, sino de hecho y en verdad. Hay maneras tangibles de mostrar ese amor a personas de otras razas. Y es un peligro cuando nosotros no vemos esas cosas. ¿Recuerdan a la iglesia primitiva cómo hubo una división entre los griegos y los hebreos? O sea, el Satanás puede ser capaz de traer graves problemas cuando las cosas no son manejadas con sabiduría. Y en ese sentido vimos cómo los apóstoles llamaron a diáconos, a servidores que pudieran ayudarles y lo llamaron entre los griegos para poder tratar con ese problema debidamente. O sea que yo creo que hay maneras prácticas de lidiar con el asunto.
O pensemos, Eduardo y Salvador, en la regla de oro, que hay personas que la han puesto en forma negativa. No le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Pero en realidad es positiva. Trata al otro como tú quieras que te tratan a ti, porque ese es el cumplimiento de la ley y lo que... Y la pregunta es, ¿a ti te gustaría que por alguna razón, cualquiera que sea, tú fueras discriminado? Por ejemplo, yo me acuerdo, mi esposa y yo a veces viajamos y hemos ido a países donde los dominicanos son discriminados solamente por el hecho de ser discriminados. Y es terrible que tú llegues a un lugar y cuando ven tu pasaporte, no te conocen, no saben quién eres tú, ya solo porque dice República Dominicana, ya tú seas visto de cierta manera y tú lo percibes. A mí no me gusta, yo me siento muy mal. Bueno, pues entonces aplica la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Sí, también en el mundo laboral, en nuestro desempeño en la sociedad, debemos eliminar el racismo en esa área. Pero recuerdo, Salvador, lo que hablábamos fuera de cámara, de cómo personas utilizan el racismo como una ventaja para ellos. ¿Tú nos puedes explicar esto? El racismo es utilizado como un arma de diversas maneras. Los políticos la están utilizando, los grupos de izquierda la están utilizando de una forma poderosa. Y en el mundo laboral también se utiliza. Hay personas que piensan que hay que ser beneficiarios de una cuota de cierto porcentaje de personas de color que tienen que ingresar a una empresa y que ellos la exigen y lo demandan. Y a veces entonces puede haber dos personas con diferente capacidad para realizar una labor. Y porque no se lo den a la persona de color, porque no es la persona que tiene las mayores cualidades, entonces hacen una acusación de que fue por causa de la raza. Y no necesariamente es así. O sea, dos personas del mismo color no van a tener las mismas cualidades y se debe escoger para el trabajo la persona con la mayor capacidad. Pero resulta que si son de diferentes razas, entonces hay un problema aquí y debe primar lo mismo. Es para un trabajo que estamos buscando a la persona. Ahora, si la persona de color es la persona que tiene la mayor capacidad y no le damos el trabajo por asunto racial, ahí hay un problema que tiene que ser tratado. Y ya las leyes laborales están tomando cartas en el asunto. Y son cosas que debe haber personas que defiendan casos de esa índole, porque eso no debe ser. ¿Qué otro principio práctico ustedes nos darían para tratar con ese prejuicio? Mira, hace un rato, creo que fue Salvador que mencionó el hecho de cómo nosotros traspasamos ciertas cosas a nuestros hijos, no necesariamente por nuestra por nuestra enseñanza verbal, sino por nuestro ejemplo. Y yo creo que los padres tenemos aquí una cuota tremenda de responsabilidad de educar a nuestros hijos para que ellos entiendan el alcance de la imagen de Dios en todos los seres humanos con los cuales nosotros tratamos. Ellos deben vernos tratar con respeto a todo ser humano y no permitir de ninguna manera que uno de nuestros hijos tenga cierto tipo de reacción y cuando las tenga por menosprecio a alguien, el asunto es que nosotros vengamos con el evangelio de Jesucristo y ayudemos a nuestros hijos a entender. O sea, esto no es por la fuerza que yo voy a hacer que mi hijo, mi hija no sea racista, es decirle, amor, yo necesito hablar contigo, yo vi esta reacción, pero mira la implicación de esto que tú estás haciendo, a la luz de la imagen de Dios, a la luz del evangelio, a la luz de la obra de Cristo en la cruz. O sea, yo tengo que ayudar a mis hijos en el ambiente en el que me desenvuelvo. Mi familia es el círculo de influencia más cercano que yo tengo. Bueno, comencemos por ahí y de ahí sigamos a lo demás para que podamos poco a poco ir, ¿cómo se llama esto? Cuando tú contrarrestas algo. Debemos contrarrestar esto en la sociedad en que vivimos. Debemos ver siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo en poco el ser Dios, dejar su trono en los cielos y venir aquí a tratar con nosotros, pecadores. Miren el ejemplo de la mujer samaritana, un grupo étnico diferente en su amor por esas personas, cómo vino a ministrar tanto a judíos como a gentiles sin hacer ninguna acepción de persona. ¿Qué
¿qué otra aplicación práctica de esto tenemos, Salvador? Bueno, a mí me llama mucho la atención que Pablo instruyó a Tito, que estaba ministrando en Creta, a que les ayudara a ser piadosos. Y ellos debían vencer características particulares que ellos como cretenses tenían. Él cita a uno de sus propios poetas y les dice que los cretenses son malas bestias, mentirosos y glotones. O sea, obviamente no eran características muy buenas, pero eran ciertas, dice Pablo. Y la piedad debía obrar en ellos para hacerles diferentes. La piedad debía obrar en ellos para arrepentirse y ser más semejantes a Cristo. Ahora, si ellos no lo veían, ¿qué iba a suceder? No iban a cambiar. Bueno, nosotros como dominicanos también tenemos nuestros problemas. Si nosotros no vemos las cosas que no están bien, no vamos a cambiar. Y lo que yo creo que puede ocurrir también es que las diferentes razas pueden tener un ojo más crítico de ellos mismos para cambiar en las cosas que ellos pueden empezar a cambiar. ¿Tú puedes dar un ejemplo? Para mí me llamó muchísimo la atención que un activista social de color en estos días hizo el comentario: a mí mismo me da miedo entrar en algunos barrios negros. ¿Por qué? Porque por la gran tendencia, el gran porcentaje de negros muere sobre todo por negros. Esas son las estadísticas. La mayoría de los negros no mueren en manos de blancos. Obviamente eso es lo que levanta más protesta racial, pero la mayoría de los negros mueren por los negros mismos. A lo que me refiero es, hay cosas que también ese grupo social puede trabajar entre ellos mismos a cambiar. Y hemos visto cambios en segmentos de algunos de la raza negra que son loables. Gente que se integra a la sociedad, gente que llegan incluso a puestos políticos, gente que ha hecho grandes transformaciones. Hay cosas que hacer, pero para eso tiene que haber un reconocimiento de algunas cosas que no se están haciendo bien para empezar a hacerlas mejor. Y puede haber que sea algo también un trabajo mancomunado, un trabajo donde no solo una raza trabajando en una sola cosa, sino un trabajo en conjunto para lograr cambios trascendentales a nivel social. Pero, como hemos dicho varias veces ya en el programa, lo más importante es el cambio que se produce de adentro hacia afuera. Y eso es lo que el Evangelio puede hacer para nosotros ver a las personas diferentes. Porque nosotros no hacemos nada así llevando a las personas a que no cometan actos raciales, de odio racial en contra de los negros, si tampoco los negros aprenden a no cometer actos en contra de otras razas por el hecho de ser blancos o chinos o hispanos o lo que sea. Es un problema del corazón. Por eso no es solamente que si las vidas de los negros importan, Black Lives Matter, es un asunto que las vidas importan. La vida de todo ser humano hecho a la imagen de Dios importa, aún aquellos que no han nacido. No podemos cometer abortos de niños de color, blanco, de lo que sea, y al mismo tiempo decir que y no decir nada al respecto, no preocuparnos de nada, y luego decir que tenemos problemas cuando mueren alguna persona de color. O sea, debemos ser consecuentes. Sugel, más aplicaciones. Bueno, yo creo que un programa como este, como decíamos al principio, debe llamarnos a la autorreflexión. Antes que poner el dedo acusador sobre otros, yo debo poner el dedo acusador sobre mí. Yo debo preguntarme, ¿hay algo de racismo en mi corazón? Por ejemplo, tal vez alguien nos está mirando y es una persona caucásica, es de la raza aria, es blanco. ¿Tú tendrías problema en que tu hijo se casara con una muchacha de color? ¿O tu hija se casara con un hombre de color? Han habido muchas películas donde se trata esto. Adivina quién viene a cenar. Me acuerdo de esa película con Sidney Poitier. Sí. Y es como esta muchacha blanca y de repente se aparece con este hombre. ¿Cómo tú reaccionarías en la vida real? Porque de verdad, si no nos hacemos ese tipo de preguntas concretas, yo creo que no vamos a hacer un estudio exhaustivo de nuestro propio corazón para poder erradicar el racismo y el clasismo. Yo sé que ese es otro tema, no es el tema de este programa, pero debemos erradicar de nuestro corazón tanto una cosa como la otra. Pero yo debo examinarme, Eduardo y Salvador, porque si no lo hago, poniéndome ante el espejo de las Escrituras, yo no voy a poder trabajar con mi propio corazón. Entonces,
vuelvo y repito, de verdad, yo no quisiera que este tema, en Entendiendo los Tiempos, haga que personas digan, wow, pero qué bárbaros son esta gente que hacen. No, 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 qué bárbaro soy yo. Mírate tú mismo en el espejo de la ley y pídele perdón a Dios por tu pecado de racismo, si lo tienes. Hermanos, gracias por habernos dado una perspectiva bíblica del racismo. Dios vino a buscar personas de toda tribu, lengua, nación, de toda raza, porque Él quiere buscar tener adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.